Hermanos, esta tarde estaremos comenzando el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en la continuación de nuestro estudio exegético y sistemático del mismo. El día de hoy estaremos poniendo especial énfasis en los versos 1 al 7, una vez más, capítulo 14 de este sermón titulado Confianza en el Señor en la proclamación del Evangelio. Este pasaje, hermanos, dice las siguientes palabras. Por favor, escuchen con atención y reverencia la santa palabra de Dios. Brothers and sisters, this afternoon we will be beginning chapter 14 of the book of Acts, of the apostles, in the continuation of our exegetical and systematic study of it. And today we'll place special emphasis on verses 1 through 7, once again chapter 14, of this sermon titled, Trust in the Lord in the Proclamation of the Gospel. And this passage, again, verses 1 through 7, states the following words. Please listen carefully to the holy word of God. Verso 1, cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud tanto de judíos como griegos. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. Con todo se detuvieron ahí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Verse 4. But the people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. Verso 5, cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para matarlos y apedrearlos, they learned of it and fled to Lystra and Derbe and the cities in Lycaonia and the surrounding country. Y ahí continuaron anunciando el Evangelio. Hermanos, para introducir el sermón de esta tarde, permítanme hacerlo con una historia en forma de ilustración. Escuchen esta historia. Según Michael Lewis, en la revista New York Times, el senador John McCain de Arizona es mucho más que un político. En primer lugar, es un héroe de guerra de Vietnam. Como piloto de la Armada, fue derribado por un misil norte-vietnamita el 26 de octubre de 1967. Lewis escribe acerca de McCain. Dice, durante 9 días que McCain no recibió tratamiento por las lesiones que sufrió cuando salió en el paracaídas en una multitud norvietnamita. 2 brazos rotos, una fractura en la rodilla, un hombro destrozado y heridas de una bayoneta en el tobillo y en la ingle. Sobrevivió en cautiverio durante los siguientes 5 años y medio bajo una constante y exquisita tortura. Pero la capacidad de sufrir de McCain no fue lo más importante de la experiencia que reveló sobre él. La parte verdaderamente asombrosa de la historia es que lo hizo voluntariamente. McCain pertenece a una distinguida familia militar. Su padre y su abuelo ambos eran almirantes y su padre estaba comandando el bombardeo de Hanoi en el momento en el que el combatiente de la Marina McCain fue derribado. Los vietnamitas del norte planearon el famoso POW, que es las siglas en español para prisioneros de guerra, para violar la política militar de Estados Unidos que dictaba que los prisioneros regresaran en el orden en que habían llegado a su cautiverio. Su pronta liberación podría desmoralizar a las tropas estadounidenses, ellos pensaron, excepto que él no seguiría adelante. Y durante 5 años y medio torturaron a McCain. Durante 5 años y medio se negó a volver a su casa. No tenía otra opción en el asunto, explicó más tarde McCain. Aceptar la liberación anticipada habría deshonrado no solo a sí mismo, sino a su familia. Y al final dijo, simplemente no haces eso. Let me introduce the sermon this afternoon with a story in a form of with an illustration. And please listen carefully to this story. According to Michael Lewis in the New York Times Magazine, Senator John McCain of Arizona is much more than a politician. First and foremost, he is a Vietnam War hero.
As a Navy pilot, he was shot down by a North Vietnamese missile in October 26, 1967. Lewis writes, for 9 days, McCain received no treatment for the injuries he sustained when he parachuted into a North Vietnamese mob. 2 broken arms, a shattered knee, a shattered shoulder, and a bayonet wounds in his ankle and his groin. He survived in captivity for the next 5.5 years under constant, exquisite torture. But McCain's capacity to suffer was the least of what the experience revealed about him. The truly astonishing part of the story is that he did it voluntarily. McCain belongs to a distinguished military family. His father and his grandfather both were admirals, and his father was a commanding of the bombing in Hanoi at the time McCain's Navy fighter was shot down. The North Vietnamese planned for their famous POW, prisoners of war, to violate United States military policy, which dictated that prisoners of war return in the order they had arrived. His early release might demoralize American troops, they thought and figured, except that he wouldn't go along. For 5.5 years, they tortured McCain. For 5.5 years, he refused to go home and had no choice in the matter, later he explained. To accept early release will have dishonored not only myself, but my family. You just don't do that, he says. Hermanos, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 10 al 12 habló acerca de la persecución y la oposición que sufrió precisamente del pasaje que vamos a estudiar hoy. Y escuchen por favor lo que dijo. Dice Pablo, pero tú has seguido mi enseñanza, le está hablando a Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducto, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos. Atención, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. El apóstol Pablo continuó diciendo, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Escuchen las siguientes palabras. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente para Cristo Jesús, serán perseguidos. Quiero decirles antes de continuar en el sermón, y lo he dicho en otras ocasiones, por la naturaleza de nuestra iglesia, ser una iglesia bilingüe, a veces los sermones son un poco más largos, y esta creo que va a ser hoy el caso. Entonces les pido que continúen conmigo y estén atentos al sermón. The Apostle Paul in 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 11 spoke about the persecution and the opposition he suffered in the very passage we are going to read today. This is what he said in 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 12. You, however, he's speaking to Timothy, you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me, listen to this, in Antioch, Iconium, and Lystra. He says, which persecutions I endured, he says. Yet from all, the Lord rescued me. And he says, indeed, all who desire to live a godly life in Christ will be persecuted. I have said this many times before because of the nature of our church being a bilingual church. Sometimes our sermons are a little longer than they are normal. So this is going to be the case, so please stay with me, pay attention. This might be a longer sermon. Hermanos, como la historia que acabamos de leer de John McCain y el caso del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:10 al 12, hay momentos en que la única manera de escapar del sufrimiento es indigno de quienes somos nosotros. Aquellos hermanos que son perseguidos por su fe en Cristo Jesús podrían enfrentar la lección del sufrimiento. El único camino digno de un cristiano es a toda costa estar con Cristo y que todos lo vean. Y esto fue precisamente lo que Pablo y Bernabé sufrieron en Iconio. Persecución, rechazo, oposición.
Ellos estaban sufriendo las consecuencias de seguir y obedecer a Jesús. El costo que se necesita pagar para vivir una vida piadosa. Esto es obedeciendo a Cristo. Pero quiero que esta tarde pongamos especial atención a la oposición y resultados que se dieron después de la predicación del Evangelio en la sinagoga de Iconio. Brethren, there are times when the only way to escape suffering is unworthy of who you are. This was the case in the story of McCain. In the case of the Apostle Paul that we just read in 2 Timothy 3, 10 to 12. Those who are persecuted for their faith in Christ might face that choice. The only path worthy of a Christian is at all costs to stand with Christ for all to see. And this was precisely what the Apostle Paul and Barnabas suffered in Iconium. They suffered persecution, rejection, opposition. They were suffering the consequences of following and obeying Jesus. They were suffering the consequences of preaching the gospel. The cost needed to be paid to live a godly life. They were paying for it. But brothers and sisters, I want us this afternoon to pay special attention to the opposition and the results that came after the preaching of the gospel in the synagogue of Antioch. Y en el primer punto de este sermón, hermanos, esta tarde estaremos viendo los resultados de la proclamación del Evangelio por parte de los labios de Pablo y Bernabé en el versículo 1. El verso 1, hermanos, es como un tipo de continuación de la narración de los hechos ocurridos en Antioquía de Pisidia. Estas acciones ahora vienen de Antioquía y continúan en Iconio. Aquí, igual que en Antioquía y en otras ciudades en las cuales Pablo y Bernabé han visitado, ya es una costumbre que lleguen primero a la sinagoga de los judíos y predicar el Evangelio primero ahí. Es por eso que esta razón en Iconio no es la excepción. El verso 1 dice que cuando Pablo y Bernabé entraron juntos a la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud tanto de judíos como de griegos. Estas palabras por parte de Lucas, hermanos, son la clara evidencia que el Espíritu de Dios estaba prosperando el ministerio de estos dos evangelistas. In the first point of our sermon this afternoon, we will be seeing the results of the proclamation of the gospel through the lips of Paul and Barnabas in verse 1. In verse 1 is some kind of a continuation of the account of the events that occurred in Antioch of Pisidia. It seems like the things that were happening in Antioch went to Iconium, and it's the exact same thing. Just as in Antioch and other cities which Paul and Barnabas have visited, it is a custom that they first come to the synagogue of the Jews and preach the gospel there. It is for this reason that Iconium is no exception. Verse 1 says that at Iconium they entered together into Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. These words from Luke are the clear evidence that the Spirit of God was prospering the ministry of these two evangelists. ¿Cuál es la evidencia de que Dios estaba prosperando el ministerio de estos evangelistas? Alguien podía preguntar. La evidencia es, hermanos, que una gran multitud, tanto de judíos como de griegos, creyeron en el Señor. Quiero enfatizar fuertemente, hermanos, en este versículo que necesitamos entender apropiadamente las palabras de Lucas aquí en el verso 1. Una vez más, el pasaje dice que Pablo y Bernabé hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Estas palabras son una vez más la evidencia del Espíritu Santo obrando en ellos para la expansión de la iglesia de Cristo y para la gloria del Padre. Estas palabras entonces no significan que ellos eran elocuentes para hablar y por esa razón la multitud creyó. Al contrario,
Citando las palabras de un famoso teólogo que dijo una vez, la predicación no tiene poder a menos que Dios, el Espíritu Santo, tome su palabra y penetre sus corazones. What is the evidence of the work of the Spirit, someone might ask? Well, the evidence is that a great number of both Jews and Greeks believed in the Lord Jesus Christ. I want to emphasize this strongly in this verse that we need to properly understand the words of Luke in this verse 1. Again, the passage says that Paul and Barnabas spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed in the Lord. These words are once again the evidence of the work of the Holy Spirit working in them for the expansion of the Church of Christ and for the glory of the Father. I want us to understand that these words don't mean that they were so eloquent in this speech that a great multitude believed. That's not what he says. On the contrary, citing the words of a famous theologian who's once said, preaching has no power unless God the Holy Spirit takes his word and pierces the hearts with it. Pero aunque Lucas, hermanos, nos informa que la predicación de Pablo y Bernabé tuvo gran eficacia, al punto de que una gran multitud creyó en el Señor, la posición a la predicación del mismo nos hizo esperar. Y esto fue precisamente lo que veremos en los versos 2 y 5 en el segundo punto de este sermón. Y el versículo 2 es la primera muestra de la oposición, tal como sucedió en Antioquía en Hechos 13:50. Aquí también los judíos engañaron, en este caso a los gentiles, contra Pablo y Bernabé. Es muy interesante notar que en el verso anterior Lucas menciona en esta narrativa que Pablo y Bernabé hablaron de tal manera que creyó una multitud tanto de judíos como de griegos. En otras palabras, el resultado de la predicación del poder del Espíritu Santo fue de tal manera que una gran multitud creyó. Pero aquí en el verso 2 las cosas son diferentes. Aquí hubo un grupo que no creyó y este grupo envenenó a la gente del pueblo en contra de Pablo y Bernabé. But although Luke tells us that the preaching of Paul and Barnabas was very effective to the point that a great multitude believed in the Lord, the opposition to the preaching of the same was not made wait. There was a reaction right away. And this is precisely what we will see in verses 2 and 5 in our second point of this sermon. And verse 2 is the first sign of opposition. Just as it happened in Antioch, in Acts chapter 13 verse 50, here in verse 2 in chapter 14, also the Jews deceived, in this case the Gentiles, against Paul and Barnabas. It is very interesting to note that in the earlier verse, Luke mentions that in this account that Paul and Barnabas spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed in the Lord. In other words, the result of the preaching of the power of the Holy Spirit was that a great multitude believed in the Lord. But here in verse 2, things are different. Here was a group that did not believe in the gospel, and this group poisoned the people of the town against Paul and Barnabas. Pero hay algo muy interesante que debemos notar en el verso 2. Lucas nos dice que los judíos que no creyeron llenaron de odio los ánimos de los gentiles en contra de los hermanos. Esta palabra que vemos ahí como no creyeron, los judíos no creyeron, es usada también por Juan en su evangelio en el capítulo 3, verso 36. Y este es el paralelo que quiero que notemos en estos dos pasajes. Esta palabra no creyeron en el idioma original en que fue escrito la Biblia, literalmente significa desobediente. Cuando leemos y comparamos las palabras de Juan 3:36, las cuales dicen, escuchen, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Atención, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si nos damos cuenta, Juan especifica que el que no obedece al Hijo no será salvo.
En otras palabras, estos judíos desobedientes, incrédulos que estaban condenados, usando las mismas palabras de Juan, a no ver la vida eterna y por lo tanto tener la ira de Dios, permaneció sobre ellos y por esta razón despertaron, incitaron y provocaron a los gentiles en contra de los hermanos. Son claras las palabras del mismo Pablo en la segunda carta a Timoteo, una vez más, 3:12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esta vida de persecución es la vida, hermanos, de aquellos quienes fielmente predican el glorioso evangelio de Jesucristo. But there is something very interesting that we should note in this verse 2. Luke tells us that the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. This word we read here as unbelieving. It is also used by John in his Gospel, chapter 3, verse 36. And this is the parallel I want us to note. This word in the original language in which the Bible was written literally means disobedient. When we read and compare the words of John 3:36, which read, whoever believes in the Son has eternal life. Listen to this. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. If we understand, John specifies that the one who does not obey the Son will not be saved. In other words, that these disobedient Jews, these unbelieving Jews who were condemned using John's language to not have eternal life, and therefore the wrath of God remained upon them, arose, incited, and provoked the Gentiles against the brothers. The words of Paul himself are clear in the second letter to Timothy, chapter 3, verse 12. We just read it in the introduction. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Brothers and sisters, persecution is the lifestyle of those who faithfully preach the glorious gospel of Jesus Christ. Luego, hermanos, en el verso 5, la segunda evidencia de la posición de los judíos. El pasaje sagrado dice que cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Una vez más, tal y como sucedió en Antioquía, aquí también los judíos desobedientes e inconversos hicieron uso de los gobernantes y gentiles para perseguir a los 2 evangelistas. Era tanto el odio en estos hombres inconversos que llegaron al grado de querer quitarles la vida. Pero esto, hermanos, no es ninguna sorpresa para aquellos quienes fielmente siguen las enseñanzas de su maestro. Then in verse 5, we find the second evidence of the opposition of the Jews. The sacred passage says that when an attempt was made by both Gentiles and Jews with their rulers to mistreat them and stone them, again, I want us to see that just as this happened in Antioch, here also the disobedient and unconverted Jews made use of the rulers and Gentiles to persecute the 2 evangelists. It was so much the hatred of these unconverted men that they came to the point of wanting to take their lives. But this is no surprise to those who faithfully follow the teachings of their master. Jesús mismo, hermanos, había dicho estas palabras en Juan capítulo 15, versos 18 al 23, cuando dijo, escuchen las palabras de Jesús: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿La gente los odia? No tengo duda de eso. Si Jesús dice, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió.
Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, no tendrían culpa, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Hermanos, si arrestaron a Cristo, si golpearon a Cristo, si castigaron a Cristo, si mataron a Cristo en una cruz, también harían lo mismo con aquellos que predican su nombre. Jesus himself has said these words before to his disciples in John 15:18 through 23. Listen to the words of Jesus. If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world will love you as its own, but because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. And then I'm going to ask you a question. Does the world hate you? If they persecuted me, they will also persecute you. But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. Jesus continues saying, if I had not come and spoken to them, they would not have been guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates the Father also. Brothers and sisters, if they arrested Christ, if they beat Christ, if they punished Christ, if they killed Christ on the cross, they will do the same to those who preach his name. Hermanos, es increíble ver lo que el pecado y la maldad causó en los corazones de aquellos quienes rechazan a Cristo. Los judíos y gentiles no se soportaban unos a otros. Oh, pero aquí unieron sus fuerzas para maltratar y apedrear a los siervos de Cristo. Qué horrendo castigo les espera a aquellos quienes persiguen, rechazan y maltratan a aquellos quienes predican el santo evangelio de Jesucristo fielmente. Que el Señor tenga misericordia y se apiade de sus almas. It is incredible to see, brothers and sisters, what sin and wickedness caused in the hearts of those who rejected Christ. The Jews and Gentiles did not like each other. They didn't hang out with one another. Oh, but here they joined forces together to mistreat and stone the servants of Christ. What a horrible punishment waits for those who persecute, reject, and mistreat those who preach the gospel of Jesus Christ faithfully. May the Lord of mercy and grace have compassion of their souls. Hermanos, pero esta narrativa no todo es maldad y persecución. Los resultados de la predicación en Iconio también rindieron resultados que dieron toda la gloria al Padre. Y es precisamente en los versículos 3, 4, 6 y 7 que encontramos estos resultados. Y comenzaremos con el versículo 3, donde leemos que con todo se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Brothers and sisters, in this account, not everything is evil, persecution, and opposition. The results of the preaching of the gospel in Iconium also yielded results that gave all the glory to the Father. And this is precisely what happened and what we will see in verses 3, 4, 6, and 7. And we find the results and evidences here. And we will begin with verse 3, where we read that they remained for a long time, speaking boldly for the Lord, who bore witness of the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. Es necesario, hermanos, entender bien este verso 3 para poder entender el contexto de los hechos sucedidos en la ciudad de Iconio. Digo esto, hermanos, por las primeras palabras escritas en el mismo verso 3. Las palabras que ven ahí que dicen con todo, en la versión que estamos usando. Estas palabras, hermanos, nos hacen pensar que este versículo está fuera de contexto. La versión Reina Valera del 60 dice, por lo tanto.
Alguien podría hacer la pregunta, ¿por qué se quedaron los misioneros predicando a pesar de la persecución? Alguien podría decir, tendría más sentido que el verso 2 fuera seguido por el verso 4. Pero la precisa razón que Lucas nos está dando al comienzo del verso 3 es que aunque había oposición y resistencia al evangelio, ellos venían con el poder del Espíritu de Dios y siguieron predicando valientemente sin echarse para atrás, por así decirlo. En otras palabras, la oposición puesta por los judíos y gentiles en contra de ellos es la mera evidencia de que Dios, a través de la predicación del evangelio por el poder del Espíritu Santo, estaba trabajando en los corazones de las personas, y con todo, como dice Lucas en esta versión, por lo tanto, dice la versión Reina Valera, en todo caso, dice la NIV, Nueva Versión Internacional, los misioneros se quedaron en Iconio por mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor. Brethren, it's necessary to understand this verse 3, in order to understand the context of the events that took place in the city of Iconium. I say this because of the very first word written in verse 3, the word so, at the beginning of this verse. And this word makes us think that this verse is out of context. Someone might ask the question, why did the missionaries stay preaching the gospel despite the persecution and opposition? It would make more sense that verse 2 was followed by verse 4. But the precise reason that Luke is giving us at the beginning of verse 3 is that although there was opposition and resistance to the gospel, they came with the power of the Spirit of God and continued to preach boldly without backing up, so to speak. In other words, the opposition placed by the Jews and Gentiles against them is the evidence that God, through the preaching of the gospel, by the power of the Holy Spirit, was working in the hearts of the people. And so, verse 3, Luke says here, the ESV version, therefore, the NASB and KJV and NIV says, the missionaries remained in Iconium for a long time, speaking boldly, trusting the Lord. Hermanos, probablemente 1 Corintios capítulo 16 versos 8 y 9 nos ayuden a entender más este concepto. Escuchen las palabras. Pablo dice, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo a los corintios en este pasaje es que hay un campo lleno de almas para la siega. Pero en ese mismo campo también hay un enemigo incansable haciendo lo posible poder tener la obra de Dios. Y esto es lo que sucedió aquí en Iconio con Pablo y Bernabé. A pesar que la oposición y la persecución eran fuertes, ellos se quedaron por mucho tiempo predicando el evangelio de Jesucristo, porque vieron que el resultado del Espíritu Santo regenerando los corazones en aquellos que no conocían a Cristo anteriormente. Perhaps 1 Corinthians chapter 16 verse 8 and 9 will help us to understand this concept better. Listen to the words. Paul says, but I will stay in Ephesus until Pentecost, for a wide door for effective work has opened to me, and there are many adversaries. In other words, what the Apostle Paul is saying to the Corinthians in this passage is that there is a field full of souls for the harvest. But in it, in this same field, there is a persistent enemy doing his best to stop the work of God. And this is what happened here in Iconium with Paul and Barnabas. Although the opposition and persecution were strong, they stayed there for a long time preaching the gospel of Jesus Christ, because they saw the result of the Holy Spirit regenerating the hearts of those who did not know Christ before. Pero hay algo más importante que debemos notar en el verso 3, hermanos. Lucas dice que los evangelistas se quedaron en Iconio por mucho tiempo. Pero no solo nos dice eso, sino que da la razón por la que se quedaron. Y esta razón son las palabras finales escritas en el verso 3.
porque estaban confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia. Esta palabra de su gracia es salvación a través del Evangelio, concediendo que se hicieran señales, milagros y prodigios por medio de sus manos. En otras palabras, la segunda razón y la más importante por la que Pablo y Bernabé se quedaron predicando valientemente en Iconio es porque el Señor confirmaba la palabra de su gracia. But there is something even more important to note in this verse 3. Luke says that the evangelists stayed in Iconium for a long time. But Luke not only tells us that, he gives us the reason why they stayed. And this reason is the words written at the end of the verse. For the Lord who bore witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. In other words, the second reason and the most important reason for which Paul and Barnabas preached boldly in Iconium is because the Lord confirmed the word of his grace, which is salvation through the gospel, granting miracles and wonders to be done through their hands. Hermanos, los milagros y prodigios, como ya hemos visto aquí en Hechos 2:43, Hechos 4:30, 5:12, 6:8, 8:6, son la confirmación y autenticación de que los hombres quienes están haciendo estas señales son enviados directamente de Dios. Esto es lo que declara el libro de Hebreos capítulo 2, verso 4. Vean lo que dice. Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. El contexto de este pasaje del escritor de Hebreos está lanzando una advertencia en contra de aquellos quienes estaban siendo negligentes con la fe. El autor de Hebreos en el verso anterior, en el verso 3, les dice que la palabra de salvación fue traída primeramente por el Señor y confirmada por los que la oyeron. En otras palabras, los milagros y señales hechos por los misioneros eran la confirmación de que ellos eran los testigos oculares de los hechos y las palabras de Jesucristo y por lo tanto no podían callar la evidencia de lo que habían visto y oído. Now we have seen and talked about miracles and wonders here in Acts, especially chapter 2, verse 43, 4:30, 5:12, 6:8, and 8:6. We already have established that the miracles are the confirmation and the authentication that the men who are doing this sign are sent directly from God. And this is exactly what the book of Hebrews chapter 2 verse 4 declares. Listen to the words. While God also bore witness by signs and wonders and various miracles by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. The context of this passage of Hebrews is that he's delivering a warning against those who were being negligent in the faith. In the previous verse, verse 3, he tells them that the word of salvation was first brought by the Lord and confirmed by those who heard it. In other words, the miracles and signs made by the missionaries were the confirmation that they were eyewitnesses of the deeds and words of Jesus Christ, so they could not keep quiet to the evidence that they had seen and heard. Ahora, hermanos, la ciudad de Iconio estaba aproximadamente 90 millas al sureste de la ciudad de Antioquía. Iconio era una ciudad montañosa, la cual tenía más costumbres y gobierno de tipo griego que romano, aunque aún así esta ciudad pertenecía a la providencia de Roma, lo que era Galacia. Hago esta referencia y doy esta información, hermanos, porque el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 5, hace una pregunta y dijo las siguientes palabras: aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír en la fe? Cuando entendemos entonces que Iconio es parte de Galacia y vemos este pasaje escrito en los Gálatas capítulo 3, este pasaje confirma claramente, hermanos, que las señales y prodigios realizados en Iconio, número 1, fueron hechos por el Espíritu Santo. Y número 2, estos milagros confirmaban la palabra de su gracia. Una vez más, la palabra de su gracia se refiere a la salvación por medio de la predicación del Evangelio, y las almas estaban siendo salvas para la gloria del Padre.
Now the city of Iconium was about 90 miles southeast of the city of Antioch. Iconium was a hilly city which had made the Greek customs, the Greek type government that than Roman. But even though these characteristics were of the city of Iconium were Greek, this city of Iconium was still a Roman province of Galatia. I made this reference because the Apostle Paul in Galatians 3 verse 5 asks a question to the Galatians, and this is what he says. Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing the word of faith, hearing with faith? In other words, when we understand that Iconium is part of Galatia, and the Apostle Paul is writing to the Galatians, and he's speaking of these miracles, this passage in verse 4 then becomes clearly that the signs and wonders performed in Iconium, number one, were made by the Spirit, and number two, that these miracles confirm the word of His grace. Once again, the word of His grace being or referring to the salvation through the preaching of the gospel, and the souls were being saved for the glory of the Father. Es necesario, hermanos, de cualquier forma recordar que los milagros y señales no son necesarios ni obligatorios para que una persona pueda venir en Cristo en arrepentimiento y fe. Como ya lo mencioné a lo largo de este versículo, los milagros y señales son la autenticación de que estos misioneros eran enviados directamente por Jesucristo con la confirmación del Padre y el poder del Espíritu Santo. It is necessary in any case, brothers and sisters, to remember that the miracles and signs are not necessary nor obligatory for a person to come to Christ in repentance and faith. As I mentioned throughout this verse, miracles and signs are the authentication that these missionaries were sent directly by Jesus Christ with the confirmation of the Father and the power of the Holy Spirit. Therefore, miracles and signs in this context are the evidence of the power of God in the missionaries. El segundo resultado de la oposición de los judíos y gentiles se cuenta en el verso 4. El pasaje dice que la gente de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Este versículo 4, hermanos, es otro paralelo con los versos 45 al 50 del capítulo 13. Tal y como en aquella ocasión, algunos de los que escucharon el evangelio lo recibieron y otros lo rechazaron y persiguieron a Pablo y Bernabé. Aquí pasa exactamente lo mismo. The second result of the opposition of the Jews and Gentiles is found in verse 4. The passage says that the people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. This verse 4 is another parallel with verses 45 to 50 of chapter 13. Just as on that occasion in Antioch, some of those who heard the gospel received it and others rejected it and persecuted Paul and Barnabas. Here in verse 4, the exact same thing is happening. Hermanos, la gente estaba dividida. Los que habían recibido el evangelio estaban del lado de los misioneros y los que los rechazaron del lado de los judíos. Pero esto no nos debe causar ninguna sorpresa, hermanos, porque la división es exactamente lo que el glorioso evangelio de Jesucristo causa en las vidas de aquellos que lo reciben. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió no solo a los apóstoles, sino a nosotros mismos en Lucas 12, 49 al 53. Escuchen las palabras. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Y hace la pregunta, Jesús dice, ¿piensan que vine a dar paz a la tierra? No, les digo que más bien vine a traer división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa están divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Están divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra con su nuera y la nuera con su suegra.
Nuestro Señor Jesucristo hace mención de 3 cosas en estos 5 versículos, hermanos. El contexto general de ellos es que Jesús es causa de división. Pronuncia 3 palabras: fuego, bautismo y división. El fuego es un símbolo de juicio para los judíos. El bautismo se refiere al sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz. Pero la palabra división se refiere precisamente a la división que causa el evangelio. The people were divided. Those who had received the gospel were on the side of the missionaries, and those who rejected it were on the side of the Jews. But this should be no surprise to us. For division is exactly what the glorious gospel of Jesus Christ causes in the lives of those who receive it. And this is what our Lord Jesus Christ warned not only the apostles but also us in Luke 12:49-43. Jesus says, I came to cast out fire on earth, and would that it were already kindled. I have a baptism to be baptized with, and how great is my distress until it is accomplished. Do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division. For from now on in the house there will be 5 divided, 3 against 2 and 2 against 3. They will be divided, father against son, son against father, mother against daughter, daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law, and her daughter-in-law against her mother-in-law. Our Lord Jesus Christ mentions 3 things in these 5 verses, which are fire, baptism, and division. The general context of these verses is that Jesus is the cause of division. Once again, he pronounced the words fire, baptism, and division. Now, fire in this context is a symbol of judgment for the Jews. Baptism refers to Jesus' sufferings and death on the cross. But the word division in this passage refers precisely to the division caused by the gospel. Hermanos, en nuestros días muchas familias inconversas prefieren ver a sus hijos inconversos en pecados desastrosos en vez de que tomen la postura de discípulos de Cristo. Si miran a sus hijos con una Biblia, ya lo rechazan. Prefieren verlos haciendo cosas malas que verlos de cristianos. Este pasaje de Lucas, hermanos, destruye completamente no solo el movimiento ecuménico moderno de la idea que todos podemos juntarnos y trabajar juntos, también destruye la idea que Cristo vino a unir toda la humanidad. Es todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo en su primera venida vino a dividir a los seres humanos como nunca se había hecho. Los que rechazan el evangelio lo rechazan a Él, y los que reciben el evangelio lo reciben a Él. Este fue exactamente el caso de la predicación del evangelio en Iconio. Por eso se dividieron. Now many unconverted families nowadays prefer to see their unconverted children in disastrous sins instead of taking a stand as disciples of Christ. They rather see them as doing all wrong instead of taking the position of a Christian with the Bible. This passage of Luke completely destroys not only the ecumenical movement, which says that all religions can get together, but also destroys the idea that Christ came to unite all mankind. It is quite the opposite. Our Lord Jesus Christ, in his first coming, came to divide human beings like never before. Those who reject the gospel reject him, and those who receive the gospel receive him. This was exactly the case in the preaching in the synagogue in the city of Iconium. El tercer resultado de la posición de los judíos y gentiles lo encontramos en el verso 6. Aquí leemos que cuando los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron de las ciudades de Liconia, Listra, Derbe y sus alrededores.
Lucas no nos dice, hermanos, exactamente cómo es que los misioneros se dieron cuenta que los judíos y gentiles les habían preparado un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Lucas solamente nos dice que cuando se dieron cuenta de esto, huyeron a las ciudades más cercanas a Iconio. The third result of the opposition of the Jews and Gentiles is found in verse 6. Here we read that when the apostles learned of it, meaning the persecution, they fled to Lystra and Derbe and the cities of Lycaonia and the surrounding country. Now, Luke does not tell us exactly how the missionaries realized that the Jews and Gentiles had prepared an attempt to mistreat them and stone them. He only tells us that when they realized this, they fled to the cities closest to Iconium. Ahora, hermanos, esto de la huida de los evangelistas nos muestra que no es sabio quedarse en el peligro solamente porque confiamos en Dios. Ya hemos visto un caso parecido en capítulos 7 y 8 en el libro de Hechos, cuando después de que se desató la persecución después de la muerte de Esteban, los hermanos de la iglesia de Jerusalén huyeron a otros lugares para preservar sus vidas. Nosotros deberemos hacer lo mismo. Pero una vez más, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, estos hechos de la huida de los misioneros no fue nada más que el cumplimiento del mandato de Jesucristo mismo en Mateo 10:23, cuando dijo: pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Now, this action of the evangelists fleeing from Iconium to the other cities shows us that it is not wise to remain in danger only because we trust in God. We have already seen a similar case in chapter 7 and 8 here in the book of Acts, when after the persecution was unleashed after the death of Stephen, the brethren of the Jerusalem church fled to other places to preserve their lives. We should do the same thing. But once again, as we have seen through these facts, the fleeing of the missionaries was nothing more but the fulfillment of the command of Jesus written in Matthew 10, verse 23, when he said, when they persecute you in one town, flee to the next. Pero hay algo que me gustaría mencionar sin pasar mucho tiempo en ello, hermanos, pero creo que es importante. Digo esto porque, como he mencionado anteriormente, algunas iglesias toman pasajes como este, el verso 4 y el verso 14 de este mismo capítulo, para asegurar y defender su postura en la creencia que todavía existen los apóstoles en nuestros tiempos. Lucas menciona al principio de este verso que los apóstoles se dieron cuenta del atentado contra ellos y huyeron. Es muy necesario, hermanos, mencionar de cualquier forma que algunas versiones, por ejemplo la versión en inglés ESV, siendo un ejemplo, usa la palabra apóstoles. Aquí en el verso 6 no la usa, pero en los versos 4 y 14 sí la usa. Por esta razón quiero tocar este punto. La palabra escrita en los versos 4, 6 y 11, apóstoles, literalmente significa uno que es enviado y usado de delegados o emisarios oficiales. Esto quiere decir entonces que Lucas está usando el significado del contexto general de la palabra apóstol para referirse a los misioneros, que en realidad eran apóstoles porque eran enviados como representantes con la bendición y la autoridad de la iglesia de Antioquía a predicar el evangelio. Esto lo estudiamos en Hechos capítulo 13 verso 3. But there is something I would like to mention without spending too much time on it, but I think it's important. I say this because, as I mentioned so many times before, some churches take passages like this, talking verses 4 and 14, we will get to that next week, to assert and to defend their position in the belief that apostles still exist in our times. Luke mentions at the beginning of this verse that the apostles learned from it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia and the surrounding country. Let me mention that the ESV version doesn't use the word apostle in verse 6, but it uses the word apostle in verse 4 and verse 14. It is for this reason that I want to touch this point. The word written in verses 4, 6, and 14, 4 and 14 in the case of the ESV,
literally means for apostles, one that is sent and used by official delegates or emissaries. This means that Luke is using the meaning of the general context of the word apostle here to refer to the missionaries. So these missionaries were actually apostles because they were the representatives sent out with the blessing and authority of the Antioch church to preach the gospel. We talked about this in chapter 13, verse 3. El erudito de la iglesia Jerónimo, hermanos, hizo alusión al apostolado de Pablo con las siguientes palabras. Dijo, como está escrito en los Hechos de los Apóstoles, fue transformado de un perseguidor en un vaso electo. Como Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, fue el primero en creer su predicación, tomó su nombre de él porque lo había sometido a la fe en Cristo. Y después de haber atravesado muchas ciudades junto con Bernabé, regresó a Jerusalén y fue ordenado apóstol de los gentiles por Pedro, Santiago y Juan. En otras palabras, hermanos, lo que Jerónimo nos dice es que en el sentido restringido de la palabra apóstol, Pablo fue tomado como uno de ellos por los otros apóstoles. De cualquier forma, no está de más citar las mismas palabras de Pablo en Gálatas 1:1, cuando dijo, Pablo apóstol no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y Dios del Padre que lo resucitó entre los muertos. Para confirmar que el apostolado de Pablo no solo fue aceptado por los otros apóstoles, sino que fue dado a él por Jesucristo mismo y el Padre. Now the church scholar Jerome alluded to Paul's apostolate with these words. Please listen to them carefully. Quote, as it is written in the book of Acts of the Apostles, he, meaning Paul, was transformed from a persecuted into an elect vessel. As Sergius Paulus, proconsul of Cyprus, was the first to believe in his preaching, he took his name from him because he had subdued him to faith in Christ. And having been joined by Barnabas after traversing many cities, he returned to Jerusalem and was ordained an apostle to the Gentiles by Peter, James, and John. End quote. In other words, what Jerome is saying is that in the narrow sense of the word apostle, Paul was taken as one of them by the other apostles. It is important in any way for me to quote Paul's own words in Galatians chapter 1, verse 1, which he says, Paul, an apostle, not from men nor through men, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. And this was to confirm that Paul's apostleship was not only accepted by the other apostles, but was given to him by Jesus Christ himself and the Father. Al final, el verso 7 nos da el último resultado de la oposición, y este es que Pablo y Bernabé se quedaron anunciando el evangelio en Liconia, Listra, Derbe y sus alrededores. Hermanos, la simple construcción de estas palabras nos da a saber que el acto continuativo de los apóstoles de continuar, atención a la palabra, anunciando el evangelio, es la razón principal por la que fueron a estas ciudades. Sí, ya estudiamos, huyeron al saber que querían maltratarlos, pero no solo fue eso los que los llevó a estas ciudades. Hubo otra razón, y esa es seguir predicando el evangelio. So at the end, in verse 7 gives us the last result of the opposition. And this is that Paul and Barnabas continued to preach the gospel in Lycaonia, Lystra, Derbe, and its surroundings. Brothers and sisters, the simple construction of these words tells us that the continuous act of the apostles, borrowing Luke's language, to continue to preach the gospel is the main reason why they went to these cities. Yes, we already established they fled of Iconium knowing that they wanted to mistreat them and stone them. But it is not the only reason which led them to go to these cities. The other reason is to continue the proclamation of the gospel.
Una vez más, hermanos, tal y como sucedió en Jerusalén después de la persecución que se desató después de la muerte de Esteban, la persecución y oposición, en vez de dañar a los misioneros, el evangelio y la predicación del mismo, solamente provocó lo contrario. Provocó que las ciudades de Iconio, Listra y Derbe y sus alrededores fueran bendecidas con el evangelio y el avance del mismo para la gloria de Dios. Once again, brothers and sisters, just as it happened in Jerusalem after the persecution that was unleashed after the death of Stephen, persecution and opposition, instead of harming the missionaries, the gospel and the preaching of it, only provoked the opposite. It caused the cities of Lycaonia, Lystra, and Derbe and its surroundings to be blessed with the salvation through the gospel and its advance for the glory of the Father. Y hermanos, esta tarde hemos sido testigos de la oposición y persecución que sufrieron Pablo y Bernabé una vez más a manos de los hombres quienes se opusieron al evangelio. Al igual que en Antioquía, aquí en Iconio, también todos los que escucharon el evangelio no todos los que escucharon el evangelio lo recibieron. Por lo tanto, aquellos quienes no lo recibieron fueron enemigos instantáneos de los evangelistas. Al igual que en Antioquía, aquí en Iconio se incitó a los gentiles y gobernantes en contra de los misioneros para maltratarlos y apedrearlos. Beloved brethren, this afternoon we have witnessed the opposition and persecution suffered by Paul and Barnabas once again at the hands of the men who opposed the gospel. Just as it happened in Antioch, here in Iconium also not all who heard the gospel received it. Therefore, those who did not receive it were instant enemies of the evangelists. Just as it happened in Antioch, here in Iconium, Gentiles and rulers were urged against the missionaries to mistreat them and stone them. Es increíble entonces notar, hermanos, el deseo, obediencia, amor y compromiso de Pablo y Bernabé, primeramente para con el evangelio, pero lo más importante para con Dios. A pesar de haber sido perseguidos en Antioquía, literalmente echados fuera de la ciudad por las mujeres piadosas y los hombres prominentes de la región, Pablo y Bernabé llegaron a Iconio haciendo exactamente lo mismo, predicando el evangelio. Pero no solo eso, la persecución y oposición no se hizo esperar en Iconio a tal grado que los judíos y gentiles y gobernantes prepararon un atentado en contra de ellos para maltratarlos y apedrearlos. ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Se fueron de las ciudades de Iconio, Listra y Derbe, sus alrededores. ¿Y qué fue lo que hicieron allá? Siguieron predicando el evangelio. It is incredible then to note the desire, obedience, love, and commitment of Paul and Barnabas, first to the gospel, but the most important for God. Despite having been persecuted in Antioch, literally cast out of the city by pious women and the prominent men of that region, Paul and Barnabas came to Iconium doing exactly the same thing, which is preaching the gospel. But not only that, the persecution and opposition did not await in Iconium either, to such a degree that the Jews and Gentiles and rulers prepared an attempt against them to mistreat them and stone them. And what did they do? They went to the cities of Lycaonia, Lystra, and Derbe and its surroundings. And what is it that they do there? They continue to preach the gospel. Hermanos, quiero rogarles esta tarde que imitemos las acciones de Pablo y Bernabé. Les pido que seamos como ellos. Que a pesar de la persecución, el rechazo y la oposición, sigamos predicando el evangelio. Hermanos, si nos rechazan en algún lugar, vayamos a otro y prediquemos allá. Si se oponen al evangelio donde lo predicamos en algunas casas, vayamos a la siguiente casa. Hermanos, les invito, les exhorto esta tarde a que pidan, a que rueguen al Señor para que nos haga hombres y mujeres como Pablo y Bernabé. Amén. Valientes, obedientes, comprometidos.
Pidamos que el Señor nos dé poder a través de su Espíritu para que seamos usados grandemente para predicar el Evangelio y los elegidos vengan a Cristo para la gloria del Padre. Amén. Brethren, I beg you this afternoon to imitate the actions of Paul and Barnabas. I ask that we be like them. That despite persecution, rejection, and opposition, let us continue to proclaim the glorious gospel of Jesus Christ. If we are rejected somewhere, then let's go to the next. If they oppose to the gospel when we preach it, well, let us go to the next place. Brothers and sisters, I invite you, I urge you this afternoon to ask the Lord to make us men and women like Paul and Barnabas. Brave, obedient, committed to His word. Let us pray that the Lord will empower us through the power of the Holy Spirit so that we may be greatly used to preach the gospel of Jesus Christ, and so the elect would come to Christ for the glory of the Father. Amén. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Heavenly Father, as we just heard your word and we see the examples of bold men like Paul and Barnabas and how they did not stop from preaching the gospel, and they went from one city to another and from one place to another, and even though persecution arose, Father, they stayed there knowing and being confident that you were with them. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos hagas hombres y mujeres como Pablo y Bernabé, que tengamos valor, coraje, sabiduría para predicar el Evangelio. Y Señor, si nos rechazan, nos vayamos al siguiente lugar. Señor, haznos evangelistas para tu gloria. Haz gracias, Señor, una iglesia evangelista. Ayúdanos, Señor, a amar a los pecadores. Ayúdanos a llamarlos a arrepentimiento y fe en tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser más como tu Hijo Cristo. Use us greatly, Father, for your kingdom. Use us, Father, greatly for your power and your glory. Allow us to preach the gospel faithfully. And Father, I pray in the name of Jesus that even though persecution and rejection would for sure come our way, that we will be strengthened in you for your glory. In the name of Jesus. Amen.